¿Qué tal, amigos de Reporte Nivel 1? Qué bueno que nos acompañan en este proyecto que se llama Reporte Nivel 1. En esta ocasión la intención es hacer una mesa de análisis sobre temas coyunturales, cosas que están pasando en nuestro país en el tema electoral. 2018 se va a identificar precisamente por el tema electoral. Está aquí conmigo Santiago Soriano, que es nuestro jefe de información, Santiago, jefe de información, y también está aquí Tonatiuh Medina, que es un académico y abogado electoral, además yo espero que un orgulloso colaborador de esta revista. Claro, yo me siento muy feliz de estar con ustedes, gracias por la invitación, y pues léanos. Hemos convocado a esta mesa de análisis porque, bueno, desde el 14 de diciembre hemos estado en este proceso de precampañas entre las tres principales fuerzas políticas de este país, representadas en primera instancia por José Antonio Meade, por la coalición conformada por el PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza, y por otro lado Andrés Manuel López Obrador, que por tercera ocasión se lanza para la elección presidencial, en una alianza conformada a lo mejor un poco atípica por el Partido de Encuentro Social, el partido de Morena, identificado más a la izquierda, junto con un partido identificado también con la derecha, y también el Partido del Trabajo. Y por otro lado, Ricardo Anaya, que encabeza el frente conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Muy raro esto. También atípica, ¿no? Sin duda. Muy raras de entre sí esas dos coaliciones, la de Ricardo Anaya y la de Andrés Manuel, sobre todo. Yo creo que sobre todo la de Andrés Manuel, que me parece, no por nada levantó tanto polémica entre sus propios correligionarios, no por nada dentro de Morena hubo protestas cuando se supo de esta alianza con el Partido de Encuentro Social, donde hubo voces que incluso antes no se atrevían a contrariar a Andrés Manuel. Exactamente, claro. Con su presentación de su gabinete, la propia Poniatowska estuvo ahí manifestándose. Yo creo que dice mucho de las lecciones que pudo haber aprendido anteriormente Andrés Manuel, y también habla de lo que puede ser un posible gobierno en caso de que triunfe este año. Bueno, hay alianzas atípicas, antinaturales, igual en el Frente por México, conformado por el PAN, que es un partido de derecha con alas o con secciones de ultraderecha, conservadores muy radicales, digámoslo de algún modo. Y el PRD, que también tiene, secciones de izquierda radical y también izquierda conservadora o izquierda más hacia el centro, ¿no? Pero el motivo por el que convocamos esta mesa de análisis es porque en este periodo se han hecho una serie de propuestas que en la mayoría de los casos han causado bastante polémica. Una de ellas, y creo que debería de ser el primer tema que nosotros abordemos en esta mesa, es la inmunidad que había comentado Andrés Manuel López Obrador a los delincuentes. Al narco, que fue algo impresionante para la ciudadanía, aunque él se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos de los narcos. Recordemos aquella intervención de la Policía Federal en Nayarit, cuando detienen, no recuerdo si a un Zeta o a una de estas personas del cártel de Nueva Generación, y nos dan a conocer a la ciudadanía un videíto en donde se ve un helicóptero con balas traseadoras, y un día después sale a decir López Obrador que eran menores de edad. Entonces, pues no es la primera vez que él hace una defensa abierta hacia el narco, hacia los grupos delincuenciales. También lo ha hecho, ha defendido a capa y espada a estos grupos en Tláhuac, ¿no? Que ha sido algo impresionante. Probablemente ha sido o es el único político que abiertamente se ha pronunciado a favor del narcotráfico. A favor del narcotráfico. ¿Tú no crees, Tonatiuh, que esto de la amnistía tenga algo más profundo que simplemente perdonar a los delincuentes? O sea, realmente entendimos bien lo que nos quería decir Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que es un poco más complejo que simplemente llegar y perdonar a los narcotraficantes. Ya hemos escuchado algunas voces alrededor de esta propuesta, ¿no? Escuchamos a Jacob Polensky en un debate muy aireado, exactamente, con
con el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, con Daniel Cepeda, exactamente. Ya escuchamos también, ya vimos algunos visos de lo que realmente trata esta amnistía con Alfonso Durazo, que también ya dijo, o sea, no es totalmente una amnistía, sino que creo que en algunos medios, incluso algunos detractores, digamos, de Andrés Manuel López Obrador se han empeñado en insistir en esta idea de la amnistía como un perdón absoluto, como un diálogo, como una negociación que va a tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los delincuentes. Creo que es algo un poco más profundo, ¿no? Es profundo, pero también me parece que es una cuestión de mensaje, Jorge Natiu, por una razón. El hecho de que Andrés Manuel en un principio de esta declaración y después diga que lo malinterpretamos los medios, sin embargo, su posible secretario de Seguridad Pública tenga que salir a reinterpretarlo y decirnos que, bueno, sí, la amnistía puede suceder, pero no aplicaría para los grandes líderes de narco. Bueno, creo que esto Andrés Manuel lo pudo decir desde el principio, aclararlo y dejar bien estipulado cómo servía su amnistía. Yo creo que desde el mensaje Andrés Manuel se equivocó en cómo lo transmite, y en lugar de dedicarse a repartir culpas de que, como siempre, los medios estamos malinterpretando lo que dice, pues bueno, entonces aclarar de qué se trata, pero también tomar en cuenta por qué no lo hace. A mí me parece que lo hace hay que tomar en cuenta en qué momento ha dado esta declaración. Lo da en el momento en el que José Antonio Meade se destapa, cuando renuncia a la Secretaría de Hacienda, que fue una semana en la que mediáticamente Andrés Manuel desapareció del mapa. Y no solo eso, recuerden dónde lo hace. Exacto. Lo hace en un municipio de Guerrero, de los más destruidos por el narco, en donde parece que la única actividad económica es esa. Pero mira, sí es cierto que tiene algo verdaderamente profundo, y por eso es que duele. Ahí está la carta de Javier Sicilia, en donde le dice, bueno, ¿quién eres tú? Durísima, ¿no? ¿Quién eres tú para pedirnos que olvidemos, ¿no? ¿Con qué derecho? Porque la amnistía eventualmente es perdón, aunque no olvides. Ahora, no es lo mismo cuando amnistías a un grupo político que se va a la guerrilla, que pues eventualmente los tienes que reintentar que regresen a la sociedad como personas que tienen mucho que decir. El PRD tiene grupos así interesantes, a que a un grupo pues de narcotraficantes le digas, oye, pues vente, vamos a echarnos unas chelas. Bueno, ahí está el caso de Fausto Vallejo, que va a ser su... bueno, que ella dijo que no. Se echó para atrás. Pero va a ser por los otros dos partidos. Por el encuentro social, pero Andrés Manuel también ya dijo que no. Porque la ciudadanía se le puso difícil, si no hubiera transitado sin problema. Como el caso de Ángel Aguirre, igual, que en el frente lanzó su precandidatura y pues todo el mundo dijo, pues ¿cómo es posible si este hombre salió por la puerta de atrás de la gubernatura de Guerrero? Claro, o sea, imagínate que te estás echando una chela con el Gerber, y el otro era, no recuerdo, el de la familia michoacana, ¿no? La tuta. O sea, imagínate tú que tu compañero de juerga sea uno de los grandes narcos, pero aparte tu papá sea el gobernador en turno, que ahora va a ser candidato por los otros dos partidos que conforman la alianza de Andrés Manuel, porque la población lo presionó y sus mismos militantes, entonces se echó para atrás. O sea, es hábil, es muy hábil. Bueno, entonces tú crees que ustedes creen que esto de la amnistía de López Obrador haya sido más bien un problema de comunicación, de cómo lo comunicó. Yo digo que fue un problema de comunicación, o sea, si lo malinterpretamos, ¿por qué no lo aclaró desde un principio? Y también yo creo que fue una cuestión mediática. Prefirió no quedarse fuera de la palestra y no dejarse ser borrado por completo. Y aparte abrió un debate que hacía mucho tiempo, pues también hay que reconocerlo, no se había puesto sobre la mesa. Sin embargo, pues bueno, es un debate al que todos le entraron, desde luego pues criticando a Andrés Manuel y cuestionando la propuesta, pero también pues hubo quienes vieron mucho más difícil defender a Andrés Manuel porque han sido, ya sea que lo hayan apoyado en su momento, y ahora hay quienes lo están pues cuestionacionalmente, como fue el caso de Javier Sicilia con esta carta que ya mencionó Tonatiu, que fue durísima, donde básicamente le preguntó, bueno, ¿tú quién eres para pedirnos a nosotros las víctimas que perdonemos? O sea, no creo que se haya confundido. Mira, si hay alguien claro en sus ideas, aunque hable lento, es él. Sí. Y ha sido hoy por hoy un extraordinario precandidato para todo. Justo eso es lo que lo hace hablar de más. Y cuando habla de más, no es que se haya equivocado, es que quiere generar un mensaje y quiere generar una reacción, y lo logra. Ahora,
esto de decirnos en un país donde tenemos un problema difícil de digerir, de seguridad, debido al narcotráfico, que nos diga vamos a amnistiarlos, o sea, sí, claro, choca, ¿no? Eso no pasó ni siquiera en Colombia, pues. Sobre todo en un país que ha estado durante 12 años combatiendo el narcotráfico de una manera frontal y que obviamente ha dejado consecuencias lamentables. Choca mucho la idea de hablar de una amnistía, de un perdón, cuando llevamos pues un historial de los últimos 10, 12 años en esta lucha contra el crimen organizado. También tomar en cuenta el que revisando las campañas anteriores, la de 2002 y 2006, porque hasta 2018, hoy el tema de seguridad y la violencia es tan importante en la agenda de Andrés Manuel. Tomando en cuenta sobre todo que en 2012 veníamos saliendo de que mediáticamente la violencia y la inseguridad que había provocado la lucha contra el crimen estaba en un punto más álgido. No, bueno, lo retoma hasta ahora. Nos dijo pirurris a los que sí, marchamos en 2000, en sus sexenios. Digo, yo fui uno de los miles y miles que salieron a las calles, millones. ¿Y qué fue lo primero que nos dijo? Son ustedes unos pirurris de las lomas, ¿no? Y el único que eventualmente en ese entonces lanzó un anzuelo interesante, sobre todo para quienes lideraban estos movimientos, fue Fox. O sea, recordemos que ustedes son unos pirrulis, y Fox al día siguiente dijo, no, a ver, espérate, no son pirrulis, tú eres un intolerante, pasa que mejor me siento con estos a platicar qué está pasando. O sea, él sabe perfectamente lo que hace, es un adulto y sabe muy bien lo que está diciendo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Bueno, pero también está Ricardo Anaya,
Ricardo Anaya, que encabeza esta coalición conformada por el PAN, un partido de derecha, un partido conservador, el PRD, que es un partido que se ha caracterizado durante toda su historia por ser un partido de izquierda, con diferentes corrientes, algunas radicales, etcétera, atípica, por supuesto, mientras el PRD está de acuerdo con los matrimonios con personas del mismo sexo o con el aborto, pues el PAN está a favor de la vida, a favor de la familia, bajo conceptos totalmente diferentes. Y por otro lado también Movimiento Ciudadano, que también se ha caracterizado o se ha dicho ser de una corriente de izquierda, ¿no? Atípica en todo sentido, y esa coalición atípica la encabeza Ricardo Anaya, que más que haber ganado la precandidatura, se hizo de ella a la fuerza, ¿no? A costa de la renuncia de panistas de cepa, como Margarita Zavala. Ya vimos a Javier Lozano también renunciando a su militancia panista, de panistas que han tenido una historia larga, congruente, diría yo. Por el caso de Margarita Zavala es una militancia muy congruente. Pero Ricardo Anaya se hizo de esta candidatura, y también se hizo incluso hasta de los spots de los demás partidos políticos que acompañan y que abanderan esta coalición. Pero también Ricardo Anaya no se ha salvado de hacer algunas propuestas. Yo creo que la más visible es la del ingreso único universal. No se ha preocupado, porque también hay una cuestión legal ahí de estar abundando mucho en las propuestas. No ha dicho de qué se trata, no ha dicho en qué consiste. Lo que sí ha dicho es de que su pretensión es de que cada mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, tenga un ingreso, ¿no? Proveniente de dónde, no sé, con qué ingresos, no sé, cuánto le va a costar al erario público este ingreso único universal, tampoco lo ha dicho, ¿no? Y esto se convierte un poco también en algo muy peligroso, en el sentido de que hacer propuestas vacías, porque yo siento, en lo personal, siento que estas propuestas vacías, sin sentido, incluso hasta populistas, alejan al ciudadano, alejan al votante de la democracia. No sé qué opinas tú, Tonatiuh, no sé qué opinas, Santiago, en ese sentido. Creo que esas propuestas que tienen un tinte más bien que generar la polémica, generar, o levantar la popularidad, creo que son muy peligrosas para una democracia, tanto como lo pudiera ser una propuesta como la de la amnistía de López Obrador, ¿no? Fíjate que es una propuesta noble, pero como no sabemos de dónde sale, y ha habido ejercicios interesantes de cuánto nos costaría, sabemos que un ingreso universal, solo por el hecho de haber nacido aquí, es prácticamente inviable financieramente. O sea, lo que nos está proponiendo Anaya es romper con la autonomía del Banco de México y gastarnos las reservas, ¿no? Así. Ahora, ¿por qué es noble? Bueno, pues es noble porque hay personas que en verdad lo necesitan, y lo tienes que hacer por un principio de justicia social. Y existen también países en donde existe esto, pero son grupos muy focalizados. Entonces, el problema para todos es que ahorita estamos en precampañas. Entonces, la precampaña obliga a los precandidatos a dirigirse solo a sus bases. Por lo tanto, no deberían de estar haciendo propuestas legalmente. Esos son actos anticipados de campaña. Los únicos el único que ha respetado esto ha sido José Antonio Meade, que medianamente lo ha respetado ha sido Anaya, y quien no lo ha hecho ha sido López Obrador. Entonces, yo creo que por eso sabe él que si abunda en explicar, estaría técnicamente violando y poniendo en riesgo la candidatura de la cual se hizo, ¿no? Sí, además, cuando habla Ricardo Anaya de que hay otros países que ya lo están llevando a cabo, nunca nos menciona qué países son, ni tampoco la forma en la que lo han logrado. Ricardo Anaya, en esta propuesta que lanzó, de hecho, como un argumento para darle el sí a la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano, mencionaba de que el gobierno federal año con año tiene excedentes. No sé de dónde salieron esos excedentes o cuál es su argumento para decir que cada año el gobierno federal tiene excedentes, y que de ahí se puede dar la renta básica universal,
universal por el solo hecho de ser mexicanos. Como menciona Tonatiuh, es cierto, si hay sectores de la población que lo necesitan, pero también tomar en cuenta que esto va a abonar al paternalismo del que llevamos durante décadas quejándonos. Y es algo de lo que ha cambiado también esta administración de Enrique Peña Nieto. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de entrevistar a la titular del programa Prospera. Son 6 millones de familias las que están beneficiadas en este programa, 6 millones de familias, no sé cuál sería el promedio de personas alcanzadas por este programa. Multiplícalo por 5. Multiplícalo, 30 millones de personas que son beneficiarias de este programa Prospera, del Seguro Popular, así de igual modo, ¿no? Si con 30 millones de personas los fondos, las acciones son insuficientes, ¿qué pensar de un ingreso único universal? O sea, lo único que tenemos en este momento es lo de universal. Quiere decir que yo, aunque tenga un ingreso fijo o que tenga la posibilidad de sostenerme, voy a tener un ingreso. Eso es lo que trata de decirnos Ricardo Anaya. En los términos efectivos de eso habla. En términos mexicanos. Exactamente, o sea, falta también profundizar en esa propuesta. Por supuesto, como tú dices, Tonatiuh, la ley electoral no se lo permite, porque en este momento todos sus mensajes, toda su labor de convencimiento va dirigido a los militantes, etcétera, ¿no? Pero también, ¿por qué decirlo también? O sea, es un momento en el que mencionarlo vale la pena. Es que fíjate que de casta le viene al galgo y vamos haciendo memoria. Recuerden cuando López generó este programa de asistencial a las personas de la tercera edad, que sin duda es algo muy noble. Y en ese entonces hubo el papá de un actor político muy importante que decidió ir a cobrar, que era el papá de Santiago Krill. Santiago Krill ahora parte de la campaña de Ricardo Anaya. A mí lo que más me sorprende es que es justo la misma propuesta que hace López. O sea, López tiene una propuesta, si no parecida, igual, o si no es igual, parecida, y tampoco explican de dónde. Entonces, todavía esto es más chocante en este momento, porque tal parece que el único candidato definido verdaderamente en el centro, pues es Mid, porque Anaya no logra explicar cómo, López tampoco, pero los dos nos quieren regalar dinero solo por ser mexicanos. O sea, es como sacarse a la lotería sin comprar boleto, ¿no? Claro. Aparte que podría considerarse una especie de coacción del voto, porque están prometiendo un ingreso a cambio de que, pues bueno, si lo favorece el triunfo, vas a obtener ese tipo de ingresos. Se puede también considerarse como un tipo de coacción del voto, que obviamente pues la autoridad electoral tendrá que determinarlo, y que justamente es el debate que se ha mantenido en el INE, que recientemente pues ya puso algunas reglas para la entrega de tarjetas y estas situaciones que en la campaña anterior... Bastantes partidos ya fueron multados. Que se las revocó la Sala Superior, por cierto. Sí, y en vías de acatamiento tienen que... Ahora los partidos pueden presentar estas tarjetas, pero también es necesario decirle al público lo siguiente: estas tarjetas son cartones. Sí, no son plásticos. Y el cartón ahí mismo dice que es propaganda de programas sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué la Sala Superior le dijo que no al INE? Por algo muy simple, porque los candidatos, cualquier candidato que se precie de ser candidato y político a la vez, sus propuestas son políticas públicas. Entonces ahí el INE se equivocó. No estoy tan seguro respecto a la coacción del voto, aunque eventualmente se podría interpretar de esa manera, pero aquí lo interesante es preguntarles de dónde. Sí, ¿con qué? ¿No? O sea, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Que es una respuesta que rara vez responden, o sea, rara vez. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Y aparte de tomar en cuenta que Anaya está llevando a cabo una campaña que a mucha gente le da la impresión de que no está en campaña, ¿eh? Sí, parece que está desaparecido, o sea, incluso los medios ya se lo achacaron, ¿no? Porque los demás sí, incluso en fiestas decembrinas, en plenas fiestas decembrinas, estaban trabajando, haciendo campaña, y Ricardo Anaya desapareció. López Obrador y Mid hicieron campaña hasta el último día del año, y al día siguiente ya estaban de nuevo en la campaña, y Anaya pues se tomó el periodo decembrino por completo. Un lujo que no puede darse cuando pues obviamente no es de los 3 punteros, pero está bastante lejos del primer lugar, ¿no? Algo que Mid tiene, que tuvo bien en cuenta y que ha estado trabajando pues a marchas forzadas. O sea, de hecho, si revisamos la información de las campañas en esos días, pues solamente eran Mid y Andrés Manuel, nada más. Ricardo Anaya fue extraño
porque tampoco nos ha dicho si se ha ido de vacaciones o qué estaba haciendo, y creo que la ciudadanía tiene el derecho de saberlo, ¿no? Sobre todo sus militantes. Sobre todo Bueno, sus pero ya nos militantes. enteramos esa semana que fue a dejar a su hijo a la escuela, ¿no? Bueno, Que le fue muy mal con Que el le fue muy hashtag mal. hazañas de Anaya, Y ¿no? con Andrés Manuel cortándose el pelo, ¿no? En Veracruz. sí, o sea, de ese tamaño la precampaña electoral. Muy bien. Doy respuesta al loco López Obrador. Pero digo que este tipo es loco, porque propone para resolver el problema de inseguridad liberar a todos los reos. El loco López Obrador. Tu discurso se circunscribe a Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él. Que se tranquilice. ¿Por qué está enojado? Porque Yunes Linares, ahora convertido en el paladín de la honestidad, está choreando. Todo es pura propaganda, pura manipulación. loco. He dicho también que el loco López Obrador es un vividor del sistema. El vividor del sistema no paga impuestos. Aquí están sus declaraciones ante el SAT. Andrés Manuel López Obrador, 2013, 2014, 2015. Cargo a pagar, cantidad a pagar, 0. Eso es lo que paga de impuestos este vividor. Vive. Y solo le recuerdo que no somos iguales, no somos lo mismo. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Amigos, continuamos con esta mesa de análisis. Ahora toca el turno de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda. Su último, digamos, trabajo, su gran hazaña, podríamos decir, fue la presentación de la miscelánea fiscal para este año, y consiguió cabildeó la aprobación en el Congreso. Un candidato bastante preparado, creo que ese es uno de sus mayores activos. Ha sido secretario de Estado en 2 administraciones con diferente color. Una persona que pues a nivel mediático pues no se le conoce ningún escándalo, ninguna Casa Blanca, ningún desvío de recursos, etcétera, ¿no? Creo que la apuesta que hace el PRI al incluir a un ciudadano sin militancia partidista, creo que es un plus que le da a esta elección. Él mismo en algunos spots se ha identificado como tal: soy un ciudadano sin partido, pero quiero el voto de los delegados del Verde Ecologista, quiero el voto de los delegados del PRI, del PANAL también. Y su discurso en esta precampaña ha sido pues muy inteligente, yo creo, pero también algo peligroso, y eso también quisiera que nosotros lo pudiéramos analizar, porque se ha dicho que es el candidato a la continuidad. No sé qué tanto le pudiera servir esa parte, porque bueno, pues nosotros hemos visto también que hay un encono y un enojo por parte de la ciudadanía por muchísimos motivos, ¿no? El incremento de los precios de la gasolina, de los energéticos, podríamos hablar de la inflación de este año, podemos hablar incluso de la depreciación del peso frente al dólar. Podemos hablar de muchísimas otras cosas también que ha sido un distintivo muy particular de este gobierno, que han sido los escándalos de corrupción de gobernadores priistas. Y creo que hay un encono generalizado, digamos, de los mexicanos, de los votantes, de los ciudadanos, que va dirigido, pues sí, encaminado hacia el PRI, ¿no? El temor principal, yo creo que en esta elección que del 1 de julio, pues es ese voto precisamente de castigo que pudiera dar los mexicanos en contra del PRI, ¿no? ¿Qué tanto le conviene a José Antonio Meade decirse que ser el candidato a la continuidad? Bueno, tiene una explicación, y lo estamos viendo justo en esta semana, en el cual muchos actores internacionales, especialmente los financieros, están diciendo: a ver, si gana López, esto es un peligro, ¿no?, financiero, o sea, olvídate. Las calificadoras ya también empezaron a reaccionar, pero lo más importante es que somos un país altamente globalizado. O sea, esas campañas de 1970, en las cuales ya no importaba si un inversionista en Roma se quejaba, pues ahora sí tiene mucha razón de ser.
Ayer en las redes apareció en Facebook un post muy interesante de un ciudadano que decía: se están poniendo de acuerdo los de Bilderberg, ya ven esta onda conspiracional, ¿no? Sí. Que si gana López, todos se van de México. No creo que se vayan todos, pero sí muchos tendrían que estar pensando si quieren jugar con ese tipo de actores financieros, ¿no? Claro, digo, entonces, yo creo que te refieres a esta pronóstico de que si llegara Andrés Manuel López Obrador se devaluaría el peso en un promedio del 10%, ¿no? Bueno, lo vimos en la campaña en el Estado de México. Al día siguiente de darse los resultados de que el ganador era Alfredo del Mazo, el peso se apreció. Eso sí lo vimos, ¿no? Y vimos cómo hubo una mayor compra de acciones de empresas asentadas en el Estado de México. Entonces, tampoco es que los capitales son nerviosos. Sí, y especulan demasiado. Pero aparte están en su derecho, o sea, también lo ves en las redes y dices, bueno, es que este capital desgraciado se quiere ir. Sí se quiere ir, pero bueno, acuérdate que son accionistas, personas que meten su dinero, su tiempo. Cualquiera lo haría. Cualquiera lo haría, entonces digo, es gente que juega con el peligro, ¿no? Que juega en la cancha, en la última parte de la cancha. Entonces, sin duda ha habido una campaña que no es ajena al hecho de que este hombre tiene canales directos con Venezuela. Acabamos de ver las pintas que aparecieron en Caracas y este tipo de cosas. Creo que también ya se deslindaron también, o sea, tampoco es como algo comprobado. Bueno, pero a ver, no es tan comprobado, pero recordemos cuando el embajador de Venezuela aplaudió muchas de las intervenciones de López Obrador en México. No, ya hemos visto también muchos morenistas también defendiendo el Estado, el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, la misma Jacob Polensky ha hecho defensas de Kim Jong-un, o sea, de Corea del Norte, donde solo por ser de coreano del norte estás obligado a cortarte el cabello de Bart Simpson, ¿no? Entonces sí tienes un problema con ese tipo de cosas. Insisto, los capitales son nerviosos y ellos en algún momento, en el improbable caso de que, dice el doctor Ochoa Reza, de que este hombre ganara, seguramente muchos se irían, creo yo. Digo, bueno, a ver, si a esas vamos, pues en el 2012 el dólar estaba a 12 pesos y hoy estamos a 19 raspando los 20 pesos, ¿no? Nada más que también eso tiene... Vamos a decir factores externos también. O sea, no, eso es algo que eventualmente tendría que explicar también el precandidato Meade. Pero mira, tenemos una inflación menor al 7%. Y la inflación más alta en los últimos 17 años. Me queda claro, pero también nos hemos acostumbrado a eso, ¿eh? Y eso solamente se ha logrado con los gobiernos de centro derecha. No se ha logrado con los gobiernos de izquierda. O sea, esta inflación que ahora el ciudadano dice, es que tengo una gran inflación. Ah, sí, claro. Pero las políticas económicas que propone el López Obrador no son las que te van a seguir dando una inflación menor a los 2 dígitos. Eventualmente son las políticas económicas que trae Meade y de alguna forma las que traería el PAN solamente. El problema es el PRD. Ese es el supuesto económico, claro. ¿Y cuál crees que sea, digamos, el pasivo, el mayor pasivo de Antonio Meade? Entonces, o sea, él nos ha estado pintando de, bueno, pues yo creo que uno de sus principales lemas es que de llevarnos al primer mundo, ¿no? Pero, ¿cómo llevarnos al primer mundo si aún persiste este cáncer, este fenómeno latente de la corrupción? Bueno, a ver, es importante cuando el candidato no está manchado de corrupción. Al mismo tiempo, ese es un pasivo. Pero recordemos, ¿y por qué es un pasivo? Porque la gente lo va conociendo. Pero recordemos cuando el presidente Peña Nieto dijo, a ver, alguien con un 1% de aceptación puede ser presidente de la República. Entonces este hombre va creciendo poco a poco. Se le conoce poco, bueno, ahora yo creo que se le conoce más, pero habrá quien debe de conocerlo más. Y eventualmente, bueno, pues su partido lo tendrá que ir impulsando hasta hacerlo uno de los punteros más competitivos y creo que lo va a lograr. Además de que, bueno, perdón, la campaña de Meade, pese a que, bueno, yo así la he definido como una campaña muy institucional,
una campaña que ha respetado los tiempos, que no se ha metido en mayores problemas de dar propuestas y demás que ya platicamos anteriormente. Sin embargo, ha sabido responder los ataques que le han llegado por parte tanto de Andrés Manuel como de Ricardo Anaya, lo cual le ha ayudado a quitarse esa imagen como tibia, fría, que quizá tenía en un principio, de que no se imaginaban a José Antonio Meade subiéndose en el ring electoral, donde inevitablemente te vas a llevar golpes y tienes que saberlo responder, y que de los tres punteros, creo que quien tiene mayor experiencia en eso, pues sin duda alguna es Andrés Manuel, que creo yo que es la mayor ventaja que tiene sobre sus dos competidores. Pero Meade ha sabido responder y también se ha visto el respaldo por parte de su partido, ¿no? A pesar de que no está afiliado a él, a pesar de que no es un priista en toda forma, por así decirlo, se ha visto el respaldo por parte de Enrique Ochoa, por los cuadros y por las bases, tanto del PRI, del Verde, obviamente de Nueva Alianza. Yo he visto a tres personajes del PRI haciendo una fuerte campaña. Uno es el presidente del partido, Ochoa Reza, el otro es digamos más bien el coordinador de campaña, de pre-campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, y por otro lado pues el mismo precandidato, ¿no? Y ahora vamos a ver al senador Javier Lozano, alguien que sabe y que tiene experiencia justamente en eso, de dar golpes y de recibirlos. Y que le conoce los trapos sucios a Anaya. También, eso es lo conoce, viene desde las entrañas del mismo pan, exactamente. Para que la cuña apriete debe ser el mismo pan, ¿no? Recuerden eso. Exactamente. Muy bien. Y también está el tema de los candidatos independientes, y yo aquí sí quisiera abordar desde un punto de vista legal. Tú que eres un abogado electoral, Tonatiuh, que nos pudieras explicar un poquito y profundizar sobre estas reglas que se hicieron. A mí me da la impresión de que se hicieron unas reglas para que los independientes no existieran, ¿no? Sobre todo en la elección presidencial, que es complicadísimo conseguir más de 860,000 firmas, tener el 1% por lo menos en cada estado, en 17 estados de la República. Se me hace complicadísimo, como que se empeñaron. El 1% del listado en 17 estados de la República. Sin recursos. Se hizo con esa intención, de que no hubiera candidatos independientes. Nosotros tenemos en nuestro próximo número de reporte de nivel 1, en la edición impresa, tenemos una encuesta que hicimos junto con Ipsos, y el 52% de las personas creen que las reglas para los independientes estuvieron hechas para que no llegaran a competir. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que sí tienen cierta jiribilla, pero también es parte de la realidad. A ver, si tú quieres gobernar un país como México, donde hay un poco más de 120 millones de habitantes, donde eres la economía número 16 en el mundo y uno de los 36 miembros de la OCDE, 34, 36. O sea, nosotros no somos un país pequeño como Haití o Cuba o El Salvador, ni tampoco tenemos las mismas condiciones económicas que Brasil o que Argentina. O sea, nosotros sí somos jugadores globales, ¿no? De primera división. No ganamos el mundial, pero somos de primera división. Ahora, sí tienes que tener representatividad. Claro. Son muy difíciles, pero mira, ahora la Sala Superior acaba de generar un nuevo criterio respecto a la representación geográfica, el 1% en los estados. Eso a mí me hace pensar, pero no estoy seguro, que los candidatos independientes, aún sin tener la representación en los 17 estados, teniendo las 800 y tantas mil firmas, eventualmente van a ser candidatos, por este último criterio de la Sala Superior que salió la semana pasada, donde el ponente, si mal no recuerdo, fue el magistrado Reyes. Entonces, ¿tienen una jiribilla? Pues sí tienen una jiribilla, queda claro, no hay nada gratis en la vida, pero hay quien sí lo ha estado casi logrando, como es el Bronco, como es Margarita y como es Los Peter. Y eso de sin recursos, bueno, entre comillas, porque el Estado te da una parte pequeña, pero tú también puedes ir con tus simpatizantes para pedirles, ¿no? Un poco el modelo como Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, aunque Estados Unidos tú al final tienes que elegir entre tres tipos de mezclas. O te vas por el privado, totalmente, por el público, totalmente, entonces baja, o te vas por una mezcla, entonces ya todavía baja más. Vimos el caso de Donald Trump, que él mismo se pagó su presidencia.
Claro. Sí, el problema. Bueno, digamos una inversión también, ¿no? Fíjate que lo escribí en 2015, donde creo que fui el único mexicano que decía que él iba a ganar. Y ganó. Y ganó por algo muy simple, porque es un presidente plurinominal. Ese es el colegio electoral estadounidense, ¿no? Pero bueno, en el caso mexicano, es muy interesante porque yo creo que sí vamos a ver al menos dos en la boleta independientes. Hay que ver qué dice el INE respecto a la verificación de las firmas. Exacto. Ayer los consejeros tuvieron una rueda de prensa muy interesante en la cual tuve la oportunidad de asistir, y decían lo siguiente, que los candidatos cuyo plazo legal ya cerró, que es los candidatos independientes a diputados, son quienes están siendo investigados. Pero también lo dijo la consejera Margarita Favela y el consejero Benito Nasif, que eso no implica que no vayan a ser revisados los candidatos al Senado y los candidatos a la presidencia de la República. Esos son los más importantes, sobre todo ayer que estuvo en las redes y en los medios esto de que hay una industria de la compraventa de las credenciales del padrón, ¿no? Ahora, el que lo hace pues está verdaderamente fuera de este mundo, porque si hay un paquete de información resguardado, trabajado al día, es el listado nominal. Entonces yo creo que la persona que está vendiendo por ahí el listado, pues eventualmente se quedó con una copia de 1994, entonces también hay que ver pues qué tan al día está, ¿no? Por eso es que ayer explicaba la consejera Favela que pues cuando le tomaban las fotos a las copias, pues estas saltaban, pues sí, son copias que ya no tienen muchos de los recursos, los candados de seguridad que le ha ido poniendo el INE a la credencial para votar. Y también el puro hecho de que sean a fotocopias la fotografía que se tome y no a las mismas credenciales, ¿no? Pues sí, mira. O sea, digo, la ley, o sea, la ley electoral lo pudiera permitir, pero cuando ya se convierte en un patrón, que estés nada más sacando las fotocopias, levanta la sospecha. Es que siempre hay una salida rara, mira. ¿Por qué llegamos a la app? ¿Por qué el INE llegó a la app? Porque en las anteriores candidaturas independientes se permitía la firma por papel, ¿no? Que es lo que está haciendo Marichul. Pero ahí sí se dio el caso, y lo mismo le pasó a Isidro Pastor en el Estado de México, de que pues los muertos te daban la credencial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habría que, dijo el INE, a ver, vamos generando un sistema un poco que podamos ir fiscalizando día a día y diario, ¿no? Pero pues alguien le encontró la salida. Ayer en redes hubo un debate interesante porque culpaban directamente al Bronco. Yo no me atrevo a culparlo, pero creo que sí deben de ver las autoridades electorales qué está haciendo el Bronco, porque es el único que desde un solo teléfono ha crecido inmensamente, ¿no? Probablemente haya tenido cajas de credenciales electorales o unas filas inmensas de simpatizantes, se vale y entonces sería legal, pero pues qué tal que tenía un libro de fotocopias, ¿no? Claro, Entonces, sí. digo, quiero ser cuidadoso, sobre todo con el Bronco, porque ya es que justo es muy bronco. Pero eventualmente, pues la autoridad electoral tendrá que revisar qué es lo que está haciendo, ¿no? Y también esta parte, creo que se ha contaminado, y eso creo que es lo que más acusan a estos candidatos a independientes, de que realmente no son tan independientes, ¿no? Bueno. Que obedecen a aspiraciones que incluso sus propios partidos se las negaron, ¿no? En el caso de Margarita Zavala, en el caso de Bronco, que bueno, pues ya lleva... Así nacieron sus figuras. Exactamente, ¿no? Que tiene una ascendencia priista, Ríos Pite, que una ascendencia perredista. Digamos, los únicos que pudieran obedecer a este concepto de candidato ciudadano podrían ser Marichuy, por ejemplo, o el propio Ferriz de Con, ¿no? También hay esta parte, ¿no? De que los propios votantes o los propios analistas, pensadores, lo que sea, periodistas, han estado acusando de que esto pues se ha estado utilizando como un medio para ser lo que te negaron tus partidos, ¿no?
Es una alternativa que mientras esté legislado y esté en toda medida reglamentado, va a ser opción para cualquier ciudadano, así tenga un antecedente partidista o no. O sea, es totalmente, obviamente la sociedad juzgará el hecho de su pasado, sin embargo es una opción bastante legítima, por así llamarlo. Sin embargo, lo que también llama la atención es por qué ahora los aspirantes independientes son una alternativa real, no como una alternativa de llegar al poder, sino como que los ciudadanos, en la búsqueda de no opciones de no tener opciones dentro de los partidos, pues también voltean hacia los independientes y no encuentran la alternativa que buscan, lo cual pone de manifiesto el estado en el que se encuentra el sistema político actual. También considerar el hecho de que los independientes, esta va a ser la primera elección presidencial donde tendremos aspirantes presidenciales independientes, y también tomar en cuenta pues que el INE se está enfrentando a un reto que es pues prácticamente nuevo, que sobre la marcha ha tenido que ir perfeccionando. Lo vimos con la app, lo hemos visto con lo que menciona Tonatiuh, todas las imperfecciones que se han ido encontrando y que pues sobre la marcha las han tenido que ir corrigiendo, lo cual pues también muestra uno de los grandes retos, un nuevo reto que tiene el Instituto Nacional Electoral, en el sentido de darle certeza a los independientes. Ya hablar de las medidas que si son complicadas o no, pues bueno, ahora sí que cada quien hablará como le va en la feria. Sin embargo, es un reto que pues cada quien sabe a qué se avienta, ¿no? Yo creo que el Bronco, Margarita, Ríos Peter y los demás aspirantes a candidatos independientes quizá no dimensionaron el tamaño de esta labor, que no es menor, O sea, conseguir casi 1 millón de firmas con una dispersión geográfica del 1% nominal en 17 estados, se dice fácil, bueno, no se dice tan fácil, pero sí es complicado, porque ni el Bronco, que ya tiene más de 1 millón de firmas, ha logrado esa dispersión. Tiene apenas el 1% en 5 o 6 estados y ahí va sobre la marcha. Yo creo que va a llegar ahí rozando el límite legal, claro, para alcanzar las firmas. Pero fíjate que, a ver, ahí yo difiero en 2 puntos. Uno, es cierto que se van de sus partidos, pero justo por eso se convierten en independientes, porque sus partidos los repudian. Es el caso de Margarita. Sí. La vimos como Acción Nacional, la repudio. Ricardo Anaya les votó a los el expresidente en ese entonces de Acción Nacional. Y lo vemos también con Manuel Cloutier. También. O sea, Manuel Cloutier ha sabido ser un legislador verdaderamente independiente. Pero también está la otra cara de la moneda ciudadana, que es Pedro Kumamoto. Yo no estoy de acuerdo con casi nada de lo que dice, pero es independiente. Y esa es su valía. Ahora, respecto a la dispersión, pues depende qué tan inteligente seas, porque fíjate, en el caso de Ríos Peter, él buscó la dispersión en listados pequeñitos: Colima, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero. O sea, este cuate no se fue a la dispersión en Nuevo León, y raro, ya la ganó la Ciudad de México. Sí, porque es el único que la ha tenido aquí, sí. Pero salvo la Ciudad de México, se ha ido a listados pequeñitos, y yo creo que él la va a lograr. Sí, pues ahí está. Por los informes diarios que da el ha tenido un avance considerable en estas últimas 2 semanas. Sin duda. Sí. Y ahí va. Margarita ahí va. Fíjense cómo la participación en redes de Margarita ha sido muy crítica del PAN. Eso la hace totalmente independiente del PAN. Ahora, la puedes criticar que está casada con Felipe Calderón. Pues no se ha salido del PAN. Pero fíjate también. Está mejor Javier Lozano ya se salió, pero fíjate cómo le atiza a Damián Cepeda. Diario el expresidente le tira 6 o 7 tuitazos a la nuca a Damián Cepeda y otros 4 a Anaya, ¿no? Y se lo receta. Pero yo creo que no se ha salido por algo. No se ha salido porque es un buen estratega electoral. Claro, sí, tiene un poco de poder dentro del PAN. Porque mantiene, como militante, mantiene ciertos derechos de acceso de información también, de su mismo partido, que van a ser muy importantes durante la campaña. Habrá que ver si Damián Cepeda lo quiere expulsar. No creo que le alcance. No creo que le alcance. Sí, creo que el expresidente todavía tiene bastante influencia, bastante poder dentro de las filas de Acción Nacional. Y además toma en cuenta que se queda Calderón y otro de los conocidos rebeldes del PAN, que también forman parte del grupo cercano del expresidente, Roberto Gil Suárez, Ernesto Cordero, que ya han estado que no el senador Cordero es un gran tema, pero el senador Cordero es uno de los rebeldes del PAN. Exacto. Sigue siendo panista. Exacto. Pero no se sale. ¿Por qué? Porque si se sale,
tendría que dejar la mesa directiva del Senado, que es un espacio de poder impresionante. Exactamente. Entonces también es un hombre inteligente y ese grupo está jugando sus piezas de forma muy cuidadosa, casi de ajedrez. Que quizá el que apostó un tanto distinto fue Javier Lozano al renunciar al PAN, ¿no? Pues es que ya era priista. Bueno, sí, él ya tiene, digo, aparte no llevaba tanto tiempo en el PAN, llegó en 2005, 2006. O sea, no tenía una historia panista como Margarita Zavala o Felipe Calderón. Bueno, pues hasta aquí el análisis que hemos hecho de este periodo de precampañas y también de darle seguimiento a cómo van los candidatos independientes en la recolección de firmas y qué piensa el Instituto Nacional Electoral sobre algunas digamos irregularidades dentro de la recabación de las firmas. Amigos de Reporte de Nivel 1, agradecemos profundamente que nos acompañen en esta mesa de análisis. Los esperamos en nuestra próxima emisión.